Bueno, estamos volviendo. Vamos a esperar que empiece el video de Facebook, que tarda un ratito. De paso van entrando todos los que tienen que entrar. No, entonces pasado, el primero. Ah, Ahí empezó Facebook, justo con unos ruidos extraños. 184. 184. Bueno, No sé qué hace. Creo que Lucía la otra vez también estaba hablando. Mucho número, no sé si está haciendo trading, qué está haciendo. Bueno, ¿están todos ahí? ¿Estamos para arrancar? Veo pocas cámaras prendidas. Como préstenme muchísima atención a lo que les voy a decir ahora, que estuve meditando en estos 2 minutos que me atrasé en entrar. Antes, cuando yo arranqué acá, en el 2020, que fue justo la pandemia, hicimos todo virtual, había 2 parciales. Un primer parcial, después de ver la introducción a histología, la técnica histológica, el origen de la vida, los 4 tejidos básicos y comunicación intercelular, ahí lleva el primer parcial. Entonces, había que hacer 50 preguntas sobre todo esto, entonces había que ver lo que decía el programa de la materia. El programa lo propone la facultad y lo aprueba el Consejo Superior de la Universidad, o sea que nosotros tenemos que cumplir ese programa. No es que yo les puedo dar clases sobre lo que a mí se me ocurre. Bueno, entonces, ¿cuál es la cosa? Que, como les decía, había 2 parciales. Ahora hay un solo parcial que es al final. O sea que ustedes van a ver origen de la vida, célula, introducción a histología, los 4 tejidos básicos, epitelio. Después viene tejido conectivo. Tejido conectivo tiene tejido conectivo propiamente dicho, o sea, células y fibras. Y los tejidos conectivos especializados, un tema gigante. Hueso, cartílago, tejido adiposo, que antes se pensaba que tenía solamente función de protección y ahora es un órgano endocrino impresionante. Ustedes tienen que estudiar mucho tejido adiposo. Tejido sanguíneo, o sea, sangre, importantísimo en todo lo que es la clínica. Tejido hematopoyético, a eso no le prestaba mucha atención, que es cómo se forma la sangre y cómo se forman las células del sistema inmunológico. Y tejido linfático, que incluye lo que es todo el sistema inmunológico y los órganos linfáticos. O sea, es un montón. Después, tejido muscular, los 3 tipos de músculo, la contracción muscular y tejido nervioso. Bien, ¿qué pasa? Cuando estaba este primer parcial, básicamente entraban muchos temas básicos de epitelio, como dónde se encuentran los epitelios planos simples, y te daban 4 opciones, vos decías en tal lugar. ¿Dónde podemos encontrar un epitelio cúbico simple? ¿Dónde podemos encontrar un epitelio cúbico estratificado? Bueno, ¿qué pasa? Es como información muy puntual que no hace la funcionalidad de las cosas. ¿Por qué? Porque en la segunda parte de la materia se estudiaba los aparatos y sistemas. Entonces, qué sé yo, aparato digestivo, aparato respiratorio. Bueno, el sistema nervioso ya lo habíamos visto antes con tejido nervioso, así que no. Eh, Sistema genitourinario, o sea, genital femenino, genital masculino, renal. Y ahí, cuando ustedes ya veían, qué sé yo, por ejemplo, todo el aparato o el aparato urinario, entonces ya veían todo cómo funcionaba el riñón, todo cómo funciona el sistema de excretor. El riñón, básicamente, además de ese corpúsculo que les mostré recién, son un montón de tubos que van metiendo y sacando cosas de ese líquido intratubular hasta formar la orina. Entonces ahí ven un montón de epitelios, ven dónde están, ven cómo sirven. O sea que no tiene mucho sentido esta parte inicial como quedó desde siempre. O sea, de mucho no les va a servir que yo les cuente ahora, bueno, acá hay un epitelio cúbico simple, porque después cuando vean sistema renal van a ver mucho mejor. Cuando vean, qué sé yo, glándula tiroides, que es otro epitelio cúbico simple, lo van a ver mucho mejor ya viendo los órganos, lo van a ver integrado. Con lo cual, esto quedó un poco como desactualizado. Es parte del programa, pero yo le voy a pasar medio rápido. Bien, no es necesario que memoricen dónde está cada uno de los epitelios, porque ustedes no van a tener ese primer parcial. ¿Qué pasa? Si bien uno estudia para saber, también estudia para probar los parciales. Entonces antes había que verlo con mucho detalle a esto, porque entraba la pregunta en cuál de los siguientes órganos pueden encontrar un epitelio cúbico simple, por ejemplo, como les dije recién. Ahora no van a tener ese tipo de preguntas.
porque ya van a ver todo, antes de tener su parcial, que el parcial es el final de histología, digamos, y después el segundo parcial que van a tener, que es el de anato, es como un microfinal de anato, y después van al final integrado, donde están todas las cosas de anato y de histo. Esto hasta que la gente del BONI termine de separarlo, que ya lo pidieron a la facultad. Bien, entonces, lo vamos a pasar medio rápido. Si alguien tiene una pregunta me lo hace, pero lo vamos a pasar medio rápido, los efectos de poder llegar antes a lo que es la parte que sí les va a servir, que es ver cómo funcionan los aparatos y sistemas, y ahí van a ver dónde están los distintos epitelios, dónde está el tejido conectivo, que lo van a ver integrado. ¿Se entiende? Bueno, dudas, preguntas, comentarios de lo que vimos hasta ahora, de esto que dije recién. ¿Nadie tiene nada que decir? ¿Seguimos? Bueno, muy bien. Esperen que voy a compartir PowerPoint. Bueno. Entonces, acá tenemos los hermosos epitelios cúbicos. El concepto es sencillo. Es cúbico cuando la célula, digamos, es relativamente cúbica. Lo que tiene acá adentro es la glándula tiroides. Es una glándula endocrina. Esto se llama coloide. Son como pelotas. Todas las glándulas tiroides son como pelotas que generan el coloide acá adentro. Esta misma célula, que se llama célula folicular de la tiroides, fabrica el coloide, que es una proteína llamada tiroglobulina. Después los fagocita y forma las hormonas tiroides. Eso lo vamos a ver cuando veamos justamente sistema endocrino. ¿Qué pasa? Si hay más coloide, eso presiona sobre las paredes y las células medio se aplanan. Entonces queda un epitelio cúbico bajo. Si hay menos coloide, bien, como puede ser en este de acá, la célula es como que se hace un poquito más alta. ¿Sí? Entonces puede ser un epitelio cúbico bajo, un epitelio cúbico alto, pero el concepto es que la glándula, que los folículos de la glándula tiroides, todo esto se llama folículo, toda esta pelota que van a ver acá, están conformados por un epitelio cúbico simple. En este caso un epitelio glandular de una glándula endocrina. Otro ejemplo son los túbulos renales. Acá tiene un ejemplo del túbulo contorneado proximal, que ustedes lo van a conocer porque tiene todo esto que son microvellosidades, que se llama ribete en cepillo. Van a ver que la luz está sucia. Y de hecho el ROS no dice que son células cúbicas, dice que son células con forma rara. Porque fíjense, este es el límite intercelular. Pero ¿por qué se ve así? Porque en realidad es como que se recontra entreveran una célula con la otra. Acá se ve un poco mejor el límite. Bueno, acá hay una... Pero fíjense acá también. Es raro el límite intercelular. Son células con forma rara, pero la mayoría de los autores coinciden que tiene una forma relativamente cúbica. Bien, con el ribete en cepillo. ¿Esto para qué sirve? Este epitelio sirve para absorción. Todo esto sirve para aumentar la superficie de contacto, son las microvellosidades, se llama ribete en cepillo, y lo que hace es aumentar muchísimo la superficie de absorción, porque acá, cuando yo empiezo a formar el filtrado glomerular, se me va a ir glucosa, se me van a ir aminoácidos, y yo no quiero que eso se pierda por orina porque es muy valioso para el cuerpo. Entonces lo tengo que reabsorber. Para la reabsorción, bien, esto va a entrar acompañado por sodio, por unos canales que hay acá en las microvellosidades. Eso lo va a garantizar las bombas sodio-potasio que están en la membrana vasolateral, que va a ir sacando sodio de la célula. Entonces va a generar un vacío de sodio y tanto la glucosa como los aminoácidos van a entrar en cotransporte con sodio y después van a pasar por otros canales a esta parte celeste que ven acá, que es el tejido conectivo. Bien, entonces, este es un epitelio cúbico, simple, alto, especializado en absorción. Después está el epitelio del intestino, que es un epitelio directamente cilíndrico, muy parecido a este, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, que también está especializado en absorción. Y estas son funciones de las células cúbicas. ¿Alguien está haciendo ruido? Por favor, apaga el micrófono. Bueno, como les veía antes acá en la tiroides, es una célula que va a hacer síntesis de proteínas, secreción, fagocitosis y liberación de hormonas tiroides. Es una célula cúbica, o sea que es una célula que tiene bastante citoplasma porque cumple bastantes funciones. Bien, a diferencia del epitelio plano, que no había tanta función intracelular, sino que más bien era transporte transepitelial o lubricación. ¿Se acuerdan? Si bien el endotelio tiene muchas funciones, pero no tantas, es como que no necesita tanto citoplasma. Y otro ejemplo que tiene acá en el
en la diapo, es lo que se llaman los plexos coroideos, que son zonas en el encéfalo, en el techo del cuarto ventrículo, etcétera, donde se forma el líquido cefalorraquídeo. Esto que está acá es líquido cefalorraquídeo. Esto que ven bien eosinófilo, bien rosa, son glóbulos rojos con hemoglobina. Acá que los que le puse negro sería la membrana basal del endotelio, y estas células, que si bien tienen forma más poliédrica que cúbica, constituyen lo que se llama un epitelio cúbico, que van a modificar el extrasudado de plasma para formar el líquido cefalorraquídeo. Bien, tienen muchas uniones estrechas para que no haya paso directo entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo, etc. Bueno, esos son ejemplos de epitelios cúbicos y, como les dije antes, no me voy a detener demasiado porque lo van a ver cuando veamos cada una de las cosas. Acá tenemos... Che, el que tiene el micrófono, ¿quién es? Apáguenme el microfonito, por favor. A ver. ¿Kiara, sos vos? Sí. Si no, está el ruidito, se molesta. Además, cuando ustedes después vean en Facebook la repetición, va a molestar también. Bueno, entonces acá tenemos... Esto es genial. Este es la misma célula que les mostraba antes del riñón, pero esto es microscopía electrónica de barrido, y estos son las microvellosidades del ribete en cepillo. Esperen que le voy a poner otro color porque no se ve nada. ¿Ven? Esto generalmente se congela, se fractura. Entonces estas son las microvellosidades, lo que se llama el ribete en cepillo. Ven que es como un cepillo, por eso se llama así. Esta es la luz del túbulo renal. Y acá tienen en microscopía electrónica una unión estrecha. ¿Ven? Acá sería la luz. Esto es toda parte del citoplasma de la célula. Esta es la célula 1, esta es la célula 2. Esto puede ser una mitocondria, no es el núcleo, ¿eh? Esto es una cosa mucho aumento. Esto debe tener 40.000 de aumento. Acá tienen todo esto que ven acá es la unión oclusiva. Después más abajo va a estar la unión adhesiva, más abajo van a ver desmosomas, etc. Seguimos. Bueno, especialidades de la membrana apical. Básicamente hay tres, se los puse en el muro de Facebook, repásenlo, está por acá en el ROS, a ver si puedo pasar al ROS. Miren, esperen, antes de ir a especialidades de la membrana apical, también las podemos ver acá, pero fíjense qué hermosa imagen de ROS. ¿Qué es lo que qué les parece que están viendo acá? Lo dice ahí. Es un epitelio pseudoestratificado. Les voy a dibujar para que ustedes se ubiquen con claridad. Acá, todo esto que ven acá, esto es la membrana basal del epitelio. Bien. Todo esto que ven abajo son células del tejido conectivo. Pueden ser fibroblastos, macrófagos, mastocitos, distintas células del tejido conectivo, algún linfocito. Acá. Y estas son las células del epitelio pseudoestratificado. Fíjense que no es como en el dibujo. Bueno, quizás este corte está relativamente oblicuo y es como que está exagerado el número de capas de células. Pero ¿qué pasa? El concepto es que todas las células van a tocar la membrana basal, que es esto que está acá, entre esas dos líneas rojas, y solo algunas células van a llegar a la membrana apical. Dentro de las que llegan a la membrana apical tenemos células que van a secretar moco, que es esta, la célula caliciforme, y células que van a tener cilios móviles o cilias. Cilias o cilios son sinónimos, fíjense, acá hay una, acá hay otra. Bien, estas cilias van a tener movimiento propio y van a movilizar el moco hacia las fauces. Bien, esta es una de las especializaciones de membrana apical. Otra de las especializaciones de membrana apical, esperen que voy al resumen, así las leemos y conceptualizamos bien. Déjenme ver. Acá está, esto es lo que les puse en Facebook. Entonces tenemos las microvellosidades, que son evaginaciones del citoplasma que aumentan la superficie de contacto. Como veíamos recién, el ribete en cepillo. Los cilios, que acá el punto 3, que son estructuras de microtúbulos que tienen motilidad propia para hacer transporte supraepitelial. Y después tenemos una estructura poco frecuente, que son los estereocilios, que están en el tracto genital masculino, por ejemplo, en el epidídimo, que tienen funciones similares a las microvellosidades, pero generalmente es una gran microvellosidad larga única.
Bien, también formado por filamentos de actina. Entonces los dos de arriba están formados por filamentos de actina y no tienen motilidad, y el de abajo está formado por microtúbulos y dineína y sí tiene motilidad. Los cilios móviles, típicos, por ejemplo, del epitelio respiratorio, de las trompas de falopio en el tracto genital femenino. Bien, volvemos a epitelios de revestimiento. Entonces, acá tienen un ejemplo de microvellosidades. Esto es microscopía óptica. Y lo que ven acá, toda esta estructura que ven acá, por dentro de esta línea roja que les estoy marcando, es el ribete en cepillo, que acá lo ven en el microscopio electrónico de barrido, y acá lo ven a mayor aumento en el microscopio electrónico de barrido. Son como pelos que aumentan la superficie de contacto, no tienen motilidad, tienen un corazón, una estructura de actina, y sirven para aumentar la superficie de absorción. Seguimos. Si tienen duda o pregunta, me paran y me preguntan. Bueno, acá tienen esto es lo que les decía que no le vamos a prestar demasiada atención, que son ejemplos de epitelios cúbicos. La única salvedad es que acá está mal, acá debió decir bronquíolos, no bronquios. Los bronquios tienen epitelio pseudoestratificado, cilíndrico. Los bronquíolos, la primera parte de los bronquíolos, tienen epitelio cúbico. Primero cilíndrico, después cúbico bronquíolos, olvídense mejor. Bueno. Ejemplos de epitelios cilíndricos tenemos, por ejemplo, en el intestino, en la vesícula biliar, etc. Salteamos, porque eso, como les decía antes, no me importa. Si alguien tiene alguna duda, me para y me pregunta. Bueno, funciones de los epitelios cilíndricos simples, principalmente la absorción. Pero hay epitelios de secreción que, si bien son células que tienen una forma relativamente piramidal, como todo lo que son las glándulas salivales, el páncreas, etc., son entre cilíndricas bajas y cúbicas altas, pero son células de forma piramidal. Generalmente tienen un núcleo basal, son células secretoras de proteínas, mucho retículo endoplásmico rugoso. Por acá tendrán el complejo de Golgi y acá la zona apical llena de vesículas. Generalmente estas células tienen un citoplasma basal basófilo por todo el retículo endoplásmico rugoso que rodea el núcleo, y un citoplasma apical eosinófilo donde acumulan las proteínas secretoras. Absorción, lo más común. ¿Por qué? Porque está el tema del intestino delgado. El intestino delgado tiene una superficie gigante, es decir, si uno pudiese estirar tiene muchos trucos de pliegues. Primero se pliega lo que es el tejido conectivo que forma parte del órgano, después se pliega lo que es la mucosa, formando lo que se llaman las vellosidades, y después se pliega lo que es la membrana apical de las células que recubren el epitelio, que son las microvellosidades. Si uno estira todo eso, un intestino humano puede cubrir la superficie de toda una cancha de tenis. Bien, entonces, epitelio cilíndrico simple, intestino delgado, intestino grueso también, pero sobre todo intestino delgado, absorción. Y después está el tema del transporte. El transporte se diferencia de la absorción porque suele ser bilateral, pero en este caso no es el transporte transepitelial en los epitelios cilíndricos, sino que es el transporte que tiene que ver con los cilios. Bien, por ejemplo, en lo que es el sistema respiratorio, las trompas de falopio, que son cilias móviles que hacen un transporte supraepitelial que llevan, en el caso del sistema respiratorio, el moco hacia las fauces, en el caso de las trompas de falopio, el ovocito hacia el útero. ¿Cómo estamos? Bueno, Bien. en el caso del epitelio respiratorio no es cilíndrico, pero no es simple, sino que es pseudoestratificado. Acá tienen una imagen de pseudoestratificado. Esto es una foto del sistema respiratorio, parecida a la que habíamos recién en ROS. Y acá tienen una foto que seguramente debe ser el epidídimo, donde tenemos células con estereocilios, y estos no son móviles, el espermatozoide va por sus propios medios, y también es un epitelio pseudoestratificado. Bien. Profe, Sí. yo no entendí la diferencia entre el estereocilio y la microvellosidad. O sea, cuando lo ves, ¿cómo lo diferencias? Bueno, mira. Esto es un epitelio con estereocilios. Son estos pelitos que vos ves acá, ¿ves? Son largos,
De hecho van a seguir hasta acá. Mira, vamos a poner en Google. Dame un segundo, a ver. Poner acá. No sé si Ross tiene una buena imagen de eso. ¿Ves? Esta imagen está buena. Estamos viendo el Power nosotros. ¿En serio? Gracias por avisar. Sí. Profe, Sí. ¿puede ser que sea este? No, para un segundo que ahí se los muestro. Sí, eso está bien, pero mira, acá tengo una imagen muy simple. Vamos a abrirla en una pestaña aparte. Vamos a agrandar un poco. Bueno, fíjense. Concepto. Microvellosidades. No tienen motilidad, son muchas. ¿Vieron todos los pelos? Acá están medias bajitas, en realidad son un poco más altas. Pero son muchísimas. ¿Sí? La chapa estriada en el intestino, el ribete en cepillo en los túbulos renales. En otras células son menos, no importa. Pero el concepto cuál es, que son prolongaciones del citoplasma. ¿Sí? El corazón es de actina y sirven para aumentar la superficie de contacto. Estereocilios son mucho menos, o incluso en algunas células pueden ser únicos. Y son largas, son poquitas y largas. Pero conceptualmente son iguales a las microvellosidades. ¿Por qué? Porque tienen un corazón de actina y no tienen motilidad. Es como que las lleva lo que haya en la luz, las lleva para donde va el líquido intratubular. Cilios ya no tienen actina, sino que tienen microtúbulos y dineína. ¿Sí? Los microtúbulos y la dineína tienen motilidad. Adentro de la célula sirven para llevar cosas de un lugar a otro. Está el microtúbulo, está la dineína y lo que tengan que llevar y lo va llevando. ¿Bien? En cambio, acá, ¿qué pasa? Cuando hay pares de microtúbulos unidos por dineína, se produce un movimiento de zigzag. O sea, cuando este microtúbulo sube, este baja. Porque acá está la dineína. Y eso genera un movimiento, miren mis manos, como de látigo. Es como que esto se va moviendo así, para allá, y va empujando lo que haya, ese transporte supraepitelial. Bien, esos son los tres conceptos. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, eso igual está acá en el PowerPoint. Esto después lo pueden ver en el video. Es justo lo que venía para explicarse ahora. Acá tienen la diferencia entre el cilíndrico y el pseudoestratificado. Acá tienen, fíjense, la chapa estriada. Esto es intestino. Esto que ven acá son las microvellosidades de la chapa estriada, ¿ven? Todo esto sigue para allá, no sé por qué. Esta podría ser otro tipo celular que se llama célula M, no importa, pero acá se ve bien la chapa estriada. Y este es el epitelio pseudoestratificado. Fíjense, estas son las cilias. Ven que son menos, son como más visibles, son más gorditas. Bien. Bueno, fíjense, esto es lo que les decía antes de los cilios móviles. Estos son microtúbulos, tienen un par central y 9 pares periféricos. Si yo tuviese que dibujar la membrana plasmática, se debe dibujar en amarillo de cada cilia o cilio, estaría acá. Espera, checate quieto. Vamos un poquito más eso. Acá. ¿Ven? Acá estoy mirando desde arriba hacia abajo, vamos a suponer, desde abajo hacia arriba, ¿se entiende? Esto es luz. Hay un cilio, acá está la membrana plasmática, acá hay otro. ¿Y qué pasa? Este es un microtúbulo, vamos a cambiar de color. Vamos a poner que es celeste. Este es un microtúbulo y este es otro microtúbulo. Entonces entre los dos microtúbulos hay dineína y acá también. Este es un microtúbulo, este es otro y acá está la dineína. Esta dineína gasta ATP y hace mover un microtúbulo sobre otros.
Después, ya nosotros no nos metemos en los detalles. Fíjense que hay un microtúbulo completo y el otro es un microtúbulo incompleto que están unidos por puentes de dineína y generan el movimiento con este mecanismo que les expliqué. 9 pares. Bueno, tiki tiki tiki, no nos esperamos con esto porque no tiene sentido. Acá tenemos el tema de las microvellosidades, fíjense. Esta imagen es buenísima, esta es microscopía electrónica de transferencia. Fíjense cómo se ven perfectamente las prolongaciones citoplasmáticas. Esta es la chapa estriada del intestino delgado. Tiene un corazón de actina, que es lo que se ve acá. Esperen que quiero hacer que esto baje. No sé cómo debe ser para que baje, tendría que bajar. ¿Por qué no baja? ¿Alguien me escribió? No. Listo. Entonces, tiene una estructura que se llama red terminal, que es una serie de proteínas que lo unen a la actina del citoesqueleto. Lo que está en celeste básicamente es actina, todo lo otro son otras proteínas que no nos importan. Bien, y estas son las microvellosidades que lo que sirven es para aumentar la superficie de absorción. Listo. Después de esto no le vamos a prestar atención, cuántos filamentos de actina hay en una microvellosidad, todo eso no importa. Bueno, vamos a pasar al siguiente PowerPoint, epitelios estratificados. Acá está lo que vamos a ver, acá están los epitelios estratificados. Entonces, acá presten mucha atención. Epitelios estratificados, clasificación, tiene que ver con la forma de las células apicales y con la posibilidad de que tengan algo o no por encima del epitelio. Entonces, este que está acá, ¿cómo son las células superficiales? Planas. Plana. Entonces, un epitelio plano estratificado. Este que está acá, además de que las células superficiales, ¿cómo son las células superficiales? Fíjense, acá están. Cúbicas. Las superficiales, mira, Plana. planas. Plana. Pero tiene algo arriba. En este caso, el estrato, queratina o estratocórneo. La queratina es una proteína intracelular. A este estrato se lo llama estratocórneo, directamente queratina, queratinizado, se dice. Entonces, epitelio plano estratificado, queratinizado. El nombre se lo da a las células superficiales y si tiene algo arriba de esas células superficiales. Bien, no me importa la forma de las células basales ni las del medio. Lo mismo ocurre con otros epitelios. Acá tenemos un cilíndrico estratificado, acá tenemos un cúbico estratificado. Esto es donde lo vamos a encontrar en los conductos de las glándulas exócrinas. Yo tengo, por ejemplo, cualquier glándula, vamos a suponer la parótida. Entonces, la parte secretora, lo que se llama el adenómero que fabrica la secreción, son esas células cúbicas, piramidales que les decía antes, no las fabricadoras de proteínas, que van a ver una cosa más o menos así. Ese punto negro que está en el medio es la luz, y eso se va a continuar por un tubito. Ese tubito empieza generalmente con un epitelio plano o cúbico bajo, se va haciendo cúbico alto. Generalmente se van haciendo cúbico alto, se forman lo que llaman conductos estriados porque tienen muchas mitocondrias porque modifican la secreción, pero empiezan a confluir los tubos entre sí. ¿Y a dónde van? A la boca. En la boca, ¿qué tipo de epitelio hay? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué epitelios pondrían ustedes en la cavidad bucal? Planos. Y si te lastimás, te desangrás. ¿Plano qué? Estratificado. Excelente, plano estratificado. Entonces las células se pueden ir descamando y tenés una protección. O sea, en la cavidad bucal hay mucho rozamiento. Entonces, en la transición, no es que va un epitelio, qué sé yo, vamos a suponer cúbico y llega a la boca y se forma un epitelio plano estratificado, sino que hay una transición. En esa transición se forman epitelios, un epitelio, por ejemplo, cúbico estratificado. Después en la zona anorrectal, por ejemplo, el epitelio intestinal es un epitelio cilíndrico y también se va a pasar a un epitelio plano estratificado. Entonces en la transición de la unión rectal hay un epitelio cilíndrico estratificado. Bueno, el tema de cilíndrico
Y cúbico también lo tienen que tomar con pinzas porque hay contradicciones entre los libros, porque ¿qué pasa? Esta celulita puede estar así o puede estar así, entonces puede ser un cilíndrico bajo, ¿no? También los cúbicos puede ser un cúbico bajo, un cúbico cúbico o un cúbico alto. El cúbico alto ya es bastante parecido al cilíndrico bajo, entonces no es tan estricto. En la naturaleza están todas las alturas, entonces bueno, la clasificación es medio arbitraria, no se preocupen por eso. Pero tampoco les tomamos, porque ya no le tomamos mal el primer parcial, así que no importa. Bueno, los planos tienen como sinónimo epitelio escamoso y por supuesto se especializan en protección. ¿Protección sobre qué? Sobre los rozamientos. Entonces, ¿dónde voy a tener este tipo de epitelios? A ver. Primero tengo lo que es la epidermis, que es por excelencia el epitelio plano estratificado más famoso. En este caso es queratinizado. Y después tenemos muchas mucosas que están sometidas a rozamiento. Ya le dije la zona anal, la zona bucal, bueno, pene, vagina. Todos epitelios, esófago, todos epitelios planos estratificados no queratinizados. Hay zonas de la boca donde el epitelio está queratinizado, como en el dorso de la lengua, y hay zonas donde se llama epitelio paraqueratinizado, porque tiene una capa leve de queratina, pero los núcleos de las células llegan hasta ese estrato córneo, hacia la zona superficial. Entonces se llama paraqueratinizado, en un punto intermedio entre el queratinizado y el no queratinizado. Eso lo va a explicar bien Flor hoy a la tarde o en el próximo lunes. Bueno, estos son ejemplos. Bueno, todos los lugares donde va a haber mucho rozamiento, ustedes tienen que poner epitelio plano estratificado, así que no se preocupen. Acá tenemos ejemplos de la piel. La piel tiene 5 capas, esto lo vamos a ver bien cuando veamos piel. Ahora no tiene sentido porque, ya les digo, esto cuando no estaba integrado el primer y el segundo parcial era más importante verlo, pero para que vean la complejidad del asunto. Acá tenemos las células basales de la piel tiene 5 estratos, la piel gruesa y en la piel fina se ven 4 estratos. Lo importante, ¿cuál es? Estas células basales son las que se especializan en la división celular, esas son las que regeneran el epitelio. Son cúbicas bajas, son cilíndricas bajas o cúbicas altas. El estrato basal. Después tenemos lo que se llama el estrato espinoso. ¿Por qué se llama espinoso? Porque tiene un montón de desmosomas que son como espinitas. Después tenemos lo que se llama el estrato granuloso. ¿Por qué? Porque la piel se prepara para formar el estrato córneo, entonces genera un montón de vesículas con una proteína que se llama hialoqueratina que va a pegar a los filamentos de queratina entre sí, y otros que se llaman cuerpos laminares que tienen grasas que van a formar la estructura impermeable de la piel. Y después ya estas células mueren. En la piel gruesa se forma una cosa, en esa transición, se forma una zona bien eosinófila, que es esta parte que ven acá, que se llama estrato lúcido, que es el momento donde esas proteínas que salieron de los gránulos están activas pegoteando toda la queratina, y después directamente queda el estrato córneo, que se va a ir descamando y se va a ir renovando permanentemente. Bien, eso es un ejemplo de la complejidad de un epitelio plano estratificado queratinizado. El más común, por supuesto, es la epidermis. Después, no queratinizado, que tenemos una muestra de esófago. Bien, ojo porque en los roedores, que a veces en los libros se ven preparados de roedores, sí puede estar queratinizado, pero en los mamíferos no está queratinizado. Esto que ven acá es el epitelio. A ver, yo le voy a marcar la membrana basal del epitelio, no se voy a dar toda la vuelta, pero para que ustedes entiendan. O sea, lo que se hace dentro es el epitelio, ¿ven? Todo esto es el epitelio, un epitelio plano estratificado. Fíjense qué alto que es. Acá tiene lo que se llama la submucosa. Todo esto que ven acá abajo es músculo, y esto que ven acá afuera se llama adventicia, que es un tejido conectivo que lo une a otras estructuras, el corazón, la tráquea. Bueno. Acá en la submucosa van a tener glándulas mucosas, que se llaman glándulas esofágicas propiamente dicho, que van a secretar moquito para la lubricación, y por acá va a pasar el bolo alimenticio. Bien, esto no sé si... Bueno, esto no sé si es epitelio de la vagina o si es también esófago, vaya a saber uno qué es esto, porque no me acuerdo cuando lo hice, no sé si dice acá, pero no importa. A los fines prácticos, son muchas zonas del cuerpo donde ustedes tienen que tener epitelios planos
estratificados porque va a haber rozamiento y necesitan protegerse de eso, entonces las células superficiales se descaman directamente y se van renovando con células que vienen de los estratos inferiores. Eso es muy fácil, la verdad. Esperen que tengo que saltar acá. Bueno, acá tienen ejemplos. Pene, vagina, partes de la laringe. Hay partes de la laringe que tienen epitelio plano estratificado, donde se va a producir rozamiento, por ejemplo en la epiglotis, y partes donde directamente tiene epitelio respiratorio, donde no va a haber rozamiento. Las cuerdas vocales también tienen epitelio plano estratificado. Acá tiene ejemplo del párpado, fíjense, no queratinizado la parte interna, piel fina la parte externa. Lengua, esófago, cuello uterino, vagina, bueno, son ejemplos. Acá está lo que les decía del paraqueratinizado. Este es el concepto que tienen que tener. ¿Ven un núcleo ahí? ¿Ven otro núcleo ahí? ¿Ven acá? Está chiquitita la imagen, pero bueno. Ustedes, si ven núcleos sobre lo que es la capa, ven el estrato córneo primero, porque esta partecita ven que se ve un estrato córneo ahí. ¿Ven? Pero además de ver el estrato córneo, siempre lo suelen ver con algunas partes descamadas, como acá, acá, acá. Ven que hay celulitas que conservan su núcleo. Ese es el paraqueratinizado. ¿Sí? Se llama epitelio masticatorio, también está en zonas de las encías, por ejemplo, paladar duro, donde hay más rozamiento que en otros lugares. Epitelio estratificados cúbicos, ya les mencioné, los conductos secretores de las grandes glándulas exócrinas. Epitelio cilíndrico estratificado, poco frecuente. En la uretra, por ejemplo, que pasa del epitelio de transición a la zona ya de la cara externa del glande. Bueno, no me importa demasiado. Y llegamos a un tema más difícil, un poquito más difícil, que lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos sistema urinario, que es el uroepitelio o el epitelio de transición. Ese epitelio de transición, acá tienen dos imágenes. Acá es cuando el epitelio está relajado, cuando el órgano en realidad está relajado, que estas células que se llaman células en raqueta, con esta formita que ustedes pueden ver acá, son las células superficiales. Fíjense cuántas capas puedo contar, 1, 2, 3, esto es el uréter. Acá, esto es uréter, este es el uréter, cuando no está pasando la orina, que las células están como apelotonadas entre sí, porque la luz del órgano ha disminuido, y acá es cuando sí está pasando orina, que estas mismas células que se veían como una raqueta, se ven como un paragüitas así, cubriendo la superficie. Acá hay otra, están como estiradas, ¿ven? Y el número de capas del epitelio disminuye, más o menos la membrana, este corte no es muy bueno, pero la membrana basal le pasa más o menos por acá. El espesor del epitelio aumenta, y aumenta el número de capas, o disminuye, se llama de transición, porque transita en uno de mayor número de capas a menor número de capas. ¿Dónde se ve bien esto? Acá en la otra imagen, que es la vejiga. Cuando hacías la vejiga, el órgano se achica y todo el epitelio es como que se compacta. Esperen que voy a marcar mejor la línea. ¿Cuántas capas puedo contar acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 6 y 7 capas se pueden contar fácilmente. Fíjense, estas células suelen ser binucleadas también. Se forma esta imagen que es como un fantasmita, células en raqueta. ¿Ven acá el fantasmita? Y acá hay otra. Bueno, son las células superficiales del epitelio de transición. Y fíjense esta misma imagen cuando la vejiga está llena de orina, ¿no? Como las células, bueno, acá no se ve muy bien la verdad, pero es como que disminuyó el número de capas y las células como que se estiran. Bueno, ese es el famoso epitelio de transición o urotelio. Bueno, nos queda nada más que un minuto, así que metemos pausa, después ya nos metemos con epitelios glandulares, que es un tema que es bastante embole porque la clasificación tiene muchas aristas y lo tienen que entender bien. Así que metemos una pausa de 10 minutitos y nos metemos en epitelios glandulares. Si tienen preguntas las hacen cuando volvemos porque ahora no se les voy a poder responder. Pausa.